La Biblia nos está enseñando continuamente muchos aspectos de lo cotidiano, del diario vivir, del día a día. La primera carta a Timoteo, recordemos que la hace Pablo, en la parte final le habla de un tema muy interesante. Le habla precisamente de la piedad y del contentamiento. Cuando Pablo habla de piedad, está pensando en el ejemplo del Señor Jesucristo cuando en un acto supremo de piedad, Él entrega su vida. Y el contentamiento, la palabra lo indica, como ese gozo que internamente podemos disfrutar a pesar de las circunstancias. Primera Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 10, nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este momento en el cual nos permite, Dios, entender esa voluntad tuya expresada a través de los escritores de la Biblia. Gracias porque inspiraste a Pablo a poner estos párrafos, los cuales son útiles para nosotros, porque nos redarguyen, porque nos enseñan, porque nos instruyen. Gracias, Dios, por eso. Ahora suplicamos en el nombre de Cristo que nos des esa fortaleza para poder aplicar estas enseñanzas a nuestra vida. Gracias, Dios, por esa posibilidad. En el nombre de Cristo lo hacemos. Amén. Cuando hablamos de la carta esta, la primera a Timoteo, junto a la segunda y otras dos cartas más, constituyen las cartas pastorales. Este es un grupo de cartas denominado así precisamente porque vemos en ellas un contenido de como cuando un padre amoroso habla con un hijo, para orientarle, para guiarle, con ese cuidado afectuoso, porque precisamente Pablo tenía eso para Timoteo. En primer lugar, porque Timoteo era muy joven. En segundo lugar, porque Timoteo era un joven entusiasta, pero que había que orientarlo. Para entender mejor este versículo 10, quisiera que regresáramos al verso 3, siempre en el capítulo 6, y dice, y esta enseñanza tiene mucho que ver, ¿sabe con qué? Con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas. Porque precisamente el enemigo siempre ha tratado de tergiversar lo verdadero, de doblar la enseñanza que el Señor Jesucristo tiene para todos nosotros, que Dios tiene para nosotros. Verso 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces, aquí está haciendo énfasis Pablo de la necesidad que tenemos de ser guiados por una sola palabra, por la palabra de Dios, por lo que el Señor Jesucristo enseña como doctrina. No debemos de salirnos por ningún motivo. Porque dice, si alguno enseña una cosa diferente a esta, dice, está envanecido, o sea, no tiene nada por dentro. Es vano, nada sabe. Y delira, cuando usted delira es porque tiene temperatura muy alta. Y tiene una temperatura altísima acerca de cuestiones, dice, y contiendas de palabras, de las cuales precisamente sabe que nacen malas cosas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y en el verso 5 le agrega, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad.
Mire qué peligroso, que toman la piedad como fuente de ganancia. Qué riesgo tan grande. Hay quien, según lo señala la Escritura, que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, que agarran la palabra de Dios y a través de ella tratan de obtener un beneficio personal. Qué terrible. Apártate, dice, de los tales. ¿Sabe qué? Quítese, déjelos. Y el verso 6 hace un contraste precisamente a estos que hacen lo negativo. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, lo cual nos lleva entonces a entender que sí es necesario practicar la piedad, pero ¿sabe con qué? Con contentamiento, con gozo, con alegría, no por interés, no por ganancia deshonesta. Y el verso 7 nos dice una verdad que nadie puede rebatir, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, o sea, teniendo cómo vestirnos y teniendo cómo comer, estemos contentos con esto. Esta es una realidad tan palpable el día de hoy. Pero sabe, nadie está conforme como está. Si alguien ya ganó 10 lempiras, quiere que sean 20. Y cuando son 20, ya quiere que sean 40. Puede llegar al millón y entonces ya querer 2 millones. Puede llegar a los 100 millones y entonces querer 200. O sea, es la de nunca acabar. No va a estar contento, no va a estar satisfecho nunca. Finalmente en el 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Cuando la Biblia dice que cae en tentación es porque, mire, está siendo tentado. Y el lazo es ese lazo opresor del enemigo. Y también cae, dice la Escritura, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Aquí está bien definido, aquí está marcada con toda claridad lo que ocurre entonces cuando somos tentados por la ambición. En primer lugar, estamos siendo amarrados, atados, llevados por el enemigo. Y caemos en codicias, que esas ya son particulares nuestras, necias y dañosas. Y que nos van a hundir y nos van a llevar a la destrucción y nos van a llevar a la perdición. Porque, y aquí vamos al versículo con el cual iniciamos, raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando decimos raíz es como cuando usted tiene un árbol. ¿Qué sustenta al árbol? La raíz. Entonces, ¿qué sustenta a los males en nuestra vida? ¿Cuál es la raíz de los males en nuestra vida? El amor al dinero. El cual dice, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. ¿Por qué se extraviaron de la fe? Porque se apartaron de la enseñanza original, porque se apartaron de la enseñanza del Señor Jesucristo, porque no fueron fieles. Por eso Pablo está enseñando permanentemente que debemos de seguir la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La aplicación correcta de la palabra de Dios. El enseñarlo y aplicarlo de una manera que no quede lugar a dudas. Finalmente dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es el resultado entonces. Cuando la persona se sale de la enseñanza verdadera, de la práctica verdadera, entonces es traspasado de muchos dolores. ¿Y sabe qué? No es solo aquí, es también por la eternidad. Porque es pecado. Y Dios aborrece el pecado. Quiera Dios que usted y yo estemos yendo por el camino correcto.
que estemos estudiando la palabra de Dios con el propósito correcto. ¿Cuál es el propósito? Llevarlo a los demás. Solo por saber, poco sentido tiene. Pero cuando la estudiamos, la conocemos, la entendemos, la practicamos, la vivimos, forma parte de nuestra forma de vivir, ahí tiene sentido. Ese es el propósito. Quiera Dios que ese sea también la motivación que todos tenemos. Vamos a orar. Dios, gracias porque hoy nos has mostrado los peligros de apartarnos de tu enseñanza. Porque hoy nos has mostrado también el peligro de tener amores fuera de la escritura. Ese amor al dinero, ese torcer la enseñanza. Dios, te damos gracias porque tú has dejado tu palabra, fiel y verdadera. Te damos gracias porque nuestros hermanos pueden escuchar esa palabra, la cual es tuya. Gracias Dios por eso. Y porque nosotros hemos podido también escucharla de la misma manera. Ahora gracias Dios porque nos permites exponerla. Bendice por favor a los hermanos de la iglesia. Bendice también a todos aquellos que escuchan estas enseñanzas. Lo hacemos con gratitud, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.